Muy buenas noches, estimados televidentes y radiantes. La Feria del Libro, la 23ª edición de este tradicional evento en Cuba, está teniendo lugar y ha concitado, por supuesto, la atención, como todos los años, del público lector y de toda Cuba en general. De este importante evento de la cultura cubana, donde confluyen también importantes elementos de la intelectualidad y de la cultura mundial, pues estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la querida escritora Nercy Felipe, Premio Nacional de Literatura, 2 veces Premio Casa de las Américas y una de las autoras a las que está dedicada esta Feria del Libro en su 23ª edición. También me acompaña el escritor Jesús David Curbelo, director del Centro Cultural Dulce María Loynaz y director del programa literario de la Feria Internacional del Libro. Está esta noche también con nosotros, como en otras oportunidades, el también escritor Rogelio Riverón, director de la editorial Letras Cubanas, y me acompaña también Juan Carlos Santana, director de la editorial Nuevo Milenio, quienes estarán pues dándonos detalles sobre lo que ha estado pasando y lo que pasará en esta Feria del Libro, tanto en su sede habanera como en el resto de las provincias del país. Yo les propongo que nos acompañen en los próximos 55 minutos de nuestro programa. Y antes de hablar del libro, de la feria, del gran acontecimiento cultural que está teniendo lugar en Cuba, vamos, como es habitual, a la noticia del día. Regresamos sobre Venezuela, un país que está viviendo momentos de enfrentamiento de la revolución bolivariana contra el golpismo fascista en ese país. El pueblo venezolano, lleno de júbilo, ratificó una vez más a la ciudad de Caracas como territorio de paz. Lo hicieron los trabajadores de Petróleos de Venezuela, PDVSA, acompañados de diversos sectores del pueblo y movimientos sociales, quienes se congregaron desde tempranas horas en Plaza Venezuela, ubicada en la capital. Durante un ambiente de civismo y alegría, el pueblo marchó hasta el Palacio de Miraflores para encontrarse con el mandatario Nicolás Maduro. En el acto, la movilización ratificó su compromiso con la revolución bolivariana y repudió cualquier intento de golpe de Estado impulsado desde sectores de la derecha. Allí el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se había encargado personalmente de garantizar la paz en su país en respuesta a la planificación de acciones violentas de grupos de derecha. Nos hemos convocado hoy, 18 de febrero, al combate por la defensa de la paz, de la patria, de la independencia y del derecho que tiene el pueblo a existir y a vivir. Nos hemos convocado. No debemos hacer cadena en este momento. Ustedes saben por qué. Porque en este momento he estado personalmente, y así lo quiero decir, antes que nada quiero decirlo, he estado personalmente conduciendo las operaciones para garantizar la paz ante la convocatoria del fascismo hoy, con sus bandas armadas, con sus grupos entrenados, para que hubiera paz. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela aseguró que no permitirían un golpe de Estado que atente contra la democracia en el país. Nuestro presidente constitucional y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, el pueblo y la Fuerza Armada estamos trabajando unidos más que nunca y no permitiremos un escenario similar al 11 de abril del 2002. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó al país que la derecha tenía planificado asesinar al líder opositor Leopoldo López. Ultraderecha de Miami y de Venezuela, ante la situación de la orden de captura, movilizaron unos grupos extraños para buscar a Leopoldo López y matarlo y crear una crisis política y llevarnos a una guerra civil en Venezuela. ¿Para echarle la culpa a quién? Al gobierno revolucionario. Así actúa la derecha fascista. Frente a esa información, yo le dije a Diosdado, compañero, llama a la familia de Leopoldo López
Y así se hizo. Y él me dijo, acabo de hablar con la esposa, con la madre y el padre. Quieren conversar personalmente. Yo le dije, ve para su casa. Y así hizo Diosdado. Fue hasta su casa. Duró 3 madrugadas conversando con ellos. Bueno, así se desarrolló el acto y la movilización popular en defensa de la revolución bolivariana y las palabras del presidente Nicolás Maduro al pueblo de Venezuela en ese enfrentamiento contra el golpismo fascista que ha intentado soliviantar el orden en ese país. A propósito de lo que ha ocurrido, la Feria Internacional del Libro de La Habana ha emitido una declaración de solidaridad con el pueblo y gobiernos venezolanos que quiero dar a conocer. Dice el comité organizador de la 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014, evento que reúne en La Habana a autores, editores, libreros y otros agentes del libro procedentes de 42 países de todos los continentes, hace pública su solidaridad permanente con el pueblo y el gobierno venezolanos en su lucha por preservar la paz, la justicia social y el buen vivir. Manifestamos enfáticamente nuestro más enérgico rechazo a la violencia fascista de ciertos grupos de la derecha venezolana, oscuramente vinculados a la extrema derecha continental e internacional, que pretenden crear condiciones para la ejecución de un nuevo golpe de Estado en la República Bolivariana de Venezuela, contando para ello con la manipulación intencionada de la opinión pública que realizan algunos medios de comunicación. A 2 semanas de la impactante declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, realizada en la cumbre de la CELAC, estas acciones fascistas de violencia pública continuada se constituyen en una amenaza inaceptable a la estabilidad y a la paz en la región, que condenamos también por lo que significan de irrespeto a la vida, a la convivencia ciudadana y a la cultura como expresión y sostén del desarrollo de la especie humana en un entorno viable y sostenible, valores que las ferias del libro simbolizan bien y que tanto valoramos en esta Feria Internacional del Libro en La Habana. Queremos recordar que por aquí pasó Chávez, por los espacios abiertos de esta feria, de esta fiesta del libro y la cultura, junto a Fidel, impulsor principal de su crecimiento y profundización, y que sus palabras vivificantes y su acción por la grandeza del alma continental en la estela fundadora de Bolívar y Martí seguirán siendo inspiración y voz para la literatura, el libro y la lectura, que aquí se disfrutan y convocan por el crecimiento humano y contra los hegemonismos y violencias que pretenden imponernos desde los ejes del fascismo global y sus expresiones en algunas zonas de las oligarquías regionales. Nuestra solidaridad y apoyo al pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela frente al irrespeto y la violencia fascista. Chávez vive, la lucha sigue. Hasta la victoria siempre. Comité organizador 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Así comenzamos nuestra mesa redonda de hoy, en la que estaremos hablando del libro, la lectura y su feria en La Habana y en toda Cuba. El panel La Nueva Novela Latinoamericana sesionó en la Sala Nicolás Guillén con la participación de escritores invitados de Colombia, Chile, Argentina y Perú. La narradora cubana Susana Jau, moderadora del encuentro, propició el análisis acerca de la existencia o no de una literatura latinoamericana. Entre las ponencias de los panelistas sobresalieron aspectos como la presencia de vasos comunicantes en la literatura hecha en Latinoamérica, así como la percepción vista desde afuera sobre esta literatura como una unidad, la vivencia de una etapa donde lo más relevante es lo que tiene cada escritor para mostrar según su experiencia y lo complejo de definirla. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, es una de las actividades que han tenido lugar en el programa de esta Feria del Libro. Los jóvenes han encontrado su espacio, la nueva novela latinoamericana, la nueva narrativa de esta región, porque la Feria de La Habana es eso, un concierto también de la literatura que se hace en este continente y en otras partes del mundo, y por eso Ecuador, entre otras cosas, es el invitado como país a esta 23ª edición de la Feria del Libro. Jesús David Curbelo es el director del programa literario de esta feria, y me gustaría escuchar tu opinión, Jesús David, sobre
el programa que ha tenido la feria, la presencia ecuatoriana y cómo catalogan hasta ahora el desarrollo del evento. Bueno, yo creo que hasta este momento ha sido altamente satisfactorio. Este año hemos tenido la singularidad que el plan editorial estuvo casi completo antes de comenzar la feria, cosa que a veces no había sucedido por determinados sobresaltos de producción, y eso ha garantizado que la feria transcurra de una manera más coherente en cuanto a las presentaciones de los libros, que los eventos sean más cómodos de organizar y de realmente llevar a vías de hecho de manera definitiva. La feria tiene, bueno, en La Cabaña, su sede principal, las 5 salas de Nicolás Guillén, José Antonio Portuondo, Alejo Carpentier, Lezama Lima, y la sala Pablo Palacio, que es la del país invitado de honor. Ecuador, de conjunto con el Instituto Cubano del Libro, logramos organizar un programa allí en esa sala que creo que muestra lo mejor de la literatura ecuatoriana desde principios del siglo XX hasta nuestros días. El nombre de la sala es Pablo Palacio, uno de los grandes autores de Ecuador, que ahora mismo fue reeditado por la Casa de las Américas, y a partir de ahí reeditamos algunos de sus clásicos fundamentales, Jorge Carrera Andrade, César Dávila Andrade, y también algunos de sus autores contemporáneos de más peso. O sea, nos acompañaron y nos acompañan todavía Abdón Uvidia, Javier Vázquez, Alfredo Noriega, Ramiro Oviedo, Aleida Quevedo, que todos son autores que en este momento ocupan un sitio muy visible en la literatura latinoamericana contemporánea. En la feria una posibilidad de acercarnos a esos escritores y a esa literatura que, a pesar de estar cerca, muchas veces nos es desconocida, y el hecho de dedicarle a un país cada feria nos permite de una manera integral darle una visión a la literatura de esa nación. Claro, Ecuador es un país que tiene una literatura sólida y que sin embargo ha corrido peor suerte, quizás por políticas de difusión, que sus vecinos, por ejemplo, Colombia y Perú, y por supuesto que Argentina y México, que siempre han sido, digamos que, colosos en cuanto a la producción y a la difusión de la literatura. Felizmente en Cuba, no solo ahora con la feria, sino desde hace muchos años, la literatura ecuatoriana ha tenido una gran visibilidad, pero este momento sirve sobre todo para reanudar ese diálogo que era antes con los clásicos solamente, y que ahora alcanza, digamos, varias antologías de la poesía, la narrativa joven, el ensayo contemporáneo ecuatoriano, o sea que las ciencias sociales también, el pensamiento culturológico, en fin. Creo que es una oportunidad de realmente los lectores cubanos acercarse y conocer, digamos que de una manera panorámica, lo que está pasando en la literatura del Ecuador hoy mismo. Y también, por supuesto, la feria nos permite acercarnos a lo más actual de la literatura cubana de todo tipo, pero eso hablaremos un poco más adelante con algunos de los directores de las editoriales que están invitados esta noche. Pero también ha sido escenario para la entrega de los tradicionales premios dentro de la feria, Jesús David. Claro. Ya hemos entregado al menos los 4 que otorga el Instituto Cubano del Libro a través del Centro Dulce María Loinás, que son el Premio Nacional de Ciencias Sociales, que lo recibió Aurelio Alonso, el Nacional de Literatura, que lo recibió Reina María Rodríguez, el de Diseño, que lo recibió Neida Izquierdo, el de Edición lo recibió Neida Izquierdo, y el de Diseño lo recibió Nelson Ponce. Hoy se entregó el Premio Contracorriente, mañana se entregan los premios Calendario de la Asociación Hermanos Saiz, luego se entregará el Premio Alejo Carpentier y Nicolás Guillén, que convoca la editorial Letras Cubanas. El viernes se entrega el Premio Alba Narrativa de Novela. El sábado se entregan los premios de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba a los mejores libros de historia publicados en el año y otras variantes de libros que tienen que ver con la historia. Todos esos son a las 4 de la tarde, han sido y son a las 4 de la tarde en la sala Nicolás Guillén. Y el domingo a la 1 se entrega el Premio de Cuento Dinosaurio que otorga el Centro Nelio Jorge Cardoso. Ahí también, por supuesto, dentro de las actividades ha habido debates, ha habido como este que veíamos de la narrativa latinoamericana. ¿Qué resaltaría de los espacios teóricos que ha tenido la feria y del programa que viene? ¿Qué cosas pudieras sugerirle a nuestros televidentes? Bueno, ha habido varios paneles para conmemorar, la obra de los autores a los cuales está dedicada la feria, y también varios centenarios importantes de la literatura cubana y
y continental. Se ha celebrado el centenario de Samuel Feijó, el de Honorio Jorge Cardoso, el de la poeta puertorriqueña Julia de Burgos, el de Octavio Paz, escritor mexicano, y queda pendiente el de Gastón Vaquero, que aún no se ha celebrado. La feria se ha extendido a varias sedes. Este año la Universidad de La Habana fue una de las sedes fundamentales de la feria y se celebró el coloquio de Ciencias Sociales, se celebró el coloquio de Ciencias Exactas también. El 20 y el 21 habrá un coloquio sobre la obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una de las acciones para empezar a celebrar en Cuba por lo más alto que se puede el bicentenario de esta gran autora cubana, una de las autoras más universales cubanas. También el Centro Dulce María Loynaz a lo largo de toda la semana estará celebrando el encuentro de jóvenes narradores, autores más bien, escritores en sentido general, latinoamericanos y del Caribe. El Centro de Estudios Martiano tiene el coloquio martiano. En la Sociedad Cultural José Martí se celebra el 10º aniversario de una merienda de locos, que es el encuentro donde debaten los autores de la literatura infantil y juvenil cubana y extranjera. Ha habido una notable presencia ecuatoriana y argentina fundamentalmente. Y otra de las novedades de la feria, el encuentro de antropología y arqueología que se está celebrando en la Asociación Cubana de Naciones Unidas, donde después se celebrará un coloquio sobre medio ambiente. De manera general, son algunos de los más representativos, hay otros. Por supuesto que son muchos los espacios y habrá muchísimas opciones de aquí hasta el final de la feria, pero se abrirán espacios también a nivel de provincia. De eso te propongo, eso David, hablar un poco más adelante, claro, aquí en esta mesa redonda. Gracias. Este miércoles en la mesa redonda, Venezuela contra el golpismo fascista. Noticias y análisis sobre los acontecimientos actuales en Venezuela, los personeros del gobierno, el papel de Estados Unidos y los medios de comunicación oligárquicos y transnacionales estarán presentes este miércoles en la mesa redonda que desde las 7 de la noche transmitirán Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Varias generaciones de cubanos hemos entrado a la literatura, nos hemos deleitado con los cuentos de Guane y Ramán L. Una de sus protagonistas, por supuesto, la principal, la que lo ha escrito, porque también ella ha sido partícipe de esas historias, es Nelcy Felipe Herrera, Premio Nacional de Literatura, Premio Casa de las Américas, una escritora que no solo ha deleitado a los niños, sino que también ha deleitado a sus padres. Y de ella y con ella estaremos hablando ahora en esta mesa redonda. Pero yo quisiera comenzar, Nelcy, antes de hablar, pues yendo hasta Pinar del Río, hasta allá, hasta nuestro pueblo, para ver a Nelcy Felipe con los niños, que son parte esencial de su vida. Bueno, sí. Ella es chiquita de tamaño, pero grande de corazón y de obra. Me encantan los cuentos de Guane. Es muy bonito cómo ella expresa cómo era cada vez de sus familiares, su tía, la abuela, el abuelo. A mí me encanta porque también dice cómo eran las flores, cómo ellos regaban a la comidita a las gallinas. Es el libro de mi familia, es el libro de mi corazón. Cuentos de Guane le dio a Nelcy Felipe su primer premio Casa de las Américas en 1975. Desde entonces, varias generaciones de cubanos hemos viajado por sus páginas hasta el lejano pueblito de campo para vivir desde el corazón de un niño la muerte del abuelo. En 1976, Nelcy Felipe recibió nuevamente el premio Casa de las Américas por su libro Román L., que se ubica junto a Cuentos de Guane, entre los más emblemáticos de la mejor literatura destinada a las primeras edades. Desde entonces, entre narrativa y poesía, más de una docena de títulos salidos de su pluma han enriquecido la fantasía de las niñas y niños cubanos. A ellos consagró Nelcy su existencia, primero como maestra, después como titiritera, guionista, locutora y actriz de programas radiales, y finalmente con sus libros, que desde la ternura defienden la familia, la identidad y las raíces cubanas. Uno de los grandes valores que tiene su obra es que está recorrida por una profunda savia martiana. Nelcy ha bebido mucho de la obra de Martí, se nota cuando lee sus libros en toda esa carga ética que tiene dentro su obra. Hay ahora una tendencia muy grande a tratar en la literatura para niños y adolescentes los problemas de la actualidad.
y yo lo encuentro muy bien, pero también hace falta ir al pasado, porque del pasado venimos y nos explicamos el presente si conocemos bien el pasado. Al resumir su vida y obra, nadie caracteriza mejor a esta pinareña universal que Algamarina Elizagaray, cuando expresa que Nercy Felipe es en la literatura cubana destinada a sus más felices lectores, como su flor nacional, la mariposa, silvestre, fragante, modesta y luminosa. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, los niños, Nercy, ¿qué ha significado para Nercy Felipe en su vida a los niños? ¿Por qué ha dedicado su prosa, su escritura a la literatura infantil? Bueno, mira, yo fui maestra muchos años, 20 años. Estudié magisterio y desde ese momento empecé a relacionarme con los niños en las clases prácticas de la Escuela Normal de Maestros de Pinar. Después fui titiritera del Teatro Viñol de Pinar. Después tuve hijos, una niña, un varón. Después fui abuela. Y cuando empecé a escribir, pues ellos fueron mis lectores. Y en la radio, mis radioescuchas. Es decir, que ha sido toda una vida entera relacionada con los niños. Yo no tengo con qué pagar esa relación que tuve con ellos, ni tengo con qué pagarles a ellos la base esa que me dio mi relación para poder escribir. Porque si tú no los conoces, si tú no compartes con ellos, no sabes cómo comunicarte con ellos. Así que aprovecho aquí para agradecerles a todos los niños cubanos que me han dado la fuerza y la manera de escribir para la infancia. Cuando empezaste, y historias como Cuentos de Guanes, Román Alé, son un poco vivencias personales de Nercy Felipe. Ahora su literatura es un poco también más fantástica para los niños. ¿Por qué esa combinación o esa transición de una a otra espacio dentro de la literatura infantil? Esas son cosas que van viniendo solas. Cuentos de Guanes, Román Alé y Maísa son libros, digamos, autobiográficos, sobre todo Cuentos de Guanes. Es el libro de mi familia, de mi casa de Guanes. Román es el libro del campo guanero, de las haciendas de antes, de los latifundistas, de la comunidad de amistad, casi amor entre una niña, hija de uno de esos grandes latifundistas guaneros, y de un niño pobre y de color negro. Maísa es la historia de mi padre, del colegio donde estudié, y los tres se complementan y dan como una visión completa o casi completa de lo que yo fui de niña. Ya después de esos libros comencé como digamos a fantasear, a imaginar otras cosas, otros escenarios, otros personajes, y de ahí salieron libros como Solo un mito, Corazón de libélula, que es todo de duendes y de duendas, hasta llegar de nuevo, no sé por qué, al realismo, con un libro que se va a presentar este año en la feria, bueno, que se presentó ya, que es Pepe y la Chata, que es una historia sobre Martiniño. Es decir, que no se le han acabado las ideas a Nercy Felipe, sigue escribiendo. No, es que voy como evoluciono, cambio, regreso a donde iba. Yo creo que la vida es así, ¿no? Ah, bueno, pues así es como yo he ido produciendo mi obra. Y este último libro es real, pero es un realismo histórico, no es mi realidad. Es la realidad de un niño llamado Pepe Martí, de su casa, de sus padres, de sus hermanas, donde vivió en Industrias 32, en La Habana del siglo XVIII. Bueno, yo fui uno de los niños, Nercy Felipe, que en Pinar del Río tuvo la satisfacción de entrar a la radio, de querer a la radio y quizás empezar a pensar en el periodismo, precisamente gracias a los programas en los que Nora Peláez era la directora y usted era la escritora de los guiones, de Oro, otros programas de aquella época, la escuelita del aire. ¿De qué le ha servido a Nercy Felipe la radio también para hacer su literatura y cómo encontró satisfacción también en ese quizás papel más menos valorado, quizás a veces, de hacer guiones de radio para los niños? Bueno, primero voy a decir que yo fui amiga de tu papá y que te recuerdo por los pasillos de Guamá, chiquito. No sé si fuiste locutor pionero, sí, lo fuiste por eso. Entonces, bien, en cuanto a lo que me ha dado la radio, me lo ha dado todo.
Yo, te voy a decir, en septiembre de 1970 firmé mi primer guión radial. Así que hace ya bastantes años. Yo no había escrito nunca nada. Bueno, cartas para mi novio, solamente eso. Pero a través de ese hacer aprendiendo y de hacer buscando qué trabajo llevar a la radio, yo aprendí a escribir. Fue un aprendizaje lento, duró como 5 o 6 años. Me atreví a escribir poemas para esos libretos de radio y un día los junté, les di un cierto orden lógico, estaban desperdigados por todos los guiones y los presenté a un concurso. Recién empezaban los concursos en Cuba, creo que recién lo que empezaban, al concurso de la Edad de Oro, y un jurado presidido por Félix Pita Rodríguez, el premio, el cuaderno que se llamaba Para que ellos canten. Es decir, que entré a la literatura por el camino de la radio. Eso yo no lo puedo olvidar, y siempre digo que por haber sido una mujer de la radio, es que hoy soy escritora. Le tengo mucho que agradecer a la radio, Randy, a aquella emisora que tú conociste cuando niño. Bueno, mucho le tenemos que agradecer los dos entonces a la radio. Hablaba ahorita de la literatura, escuchaba sus declaraciones en Pinar del Río, hablaba de la literatura para niños y decía que le gusta que se hable del presente, pero no se puede dejar de mirar al pasado. ¿Cómo ve Nercy Felipe la salud actual de la literatura infantil que se hace en Cuba? Es una salud buena, muy buena, porque los escritores jóvenes son muy preocupados, por lo menos allá en Pinar. No sé decirte nada más que de Pinar, porque soy pinareña, porque vivo en aquella ciudad y conozco aquello bien. En Pinar, los escritores para niños vienen de todos los municipios y se juntan. Creo que son 2 veces al mes con una persona muy, muy querida por nosotros allá, que es Nelson Simón, y que los guía, los enseña, ellos leen sus obras, y en varios espacios ellos leen lo que escriben, y eso es muy bueno. Lo que yo no pude hacer, ellos pueden hacerlo. Yo tuve que aprender sola, a golpe, equivocándome, rectificando. Cuando empezaste eras casi, pudiéramos decir, un páramo sola en Pinar del Río, una especie de oasis de la literatura. Hoy ahora hay muchos escritores jóvenes en Pinar del Río. Muchos, un movimiento muy fuerte. Hay libros muy buenos de literatura infantil pinareña, y yo creo que van a seguir mejorando. Y el hecho de tener una editorial propia también pues ayuda a eso. Dos editoriales. La Loinaz, que ha publicado ahora Cuentos de Guane, siento no tenerlo aquí para mostrarlo, y la editorial Cauce, tampoco puedo mostrar los libros, editó Cuentos de Nato y Solo un mito. Bueno, han sido días intensos, sí. Nercy, imagino que ha de haber cierto cansancio físico, pero espiritualmente, ¿qué ha representado para usted este homenaje en la Feria del Libro Cuba 2014? Ellos dos, me parece que fue el que me preguntó antes de entrar aquí, ¿estás cansada? ¿Fue usted? No, yo mismo se lo preguntaba cuando nos encontrábamos en la puerta. Fuiste tú. Y te digo, estoy cansada pero contenta. Sí, un cansancio con contentura, con gozo, no es cansancio. Es el mismo problema de cansarse escribiendo, que después de todo no es cansancio, porque vas logrando cosas y cosas y te sientes muy bien con esos logros, aunque te canses. Bueno, pues ese es el deseo, de que haya un cansancio bueno, claro. Que haya un cansancio de estar siendo agasajada con muchas razones, Nercy Felipe, por lo que le ha dado a la literatura en general de este país, especialmente a la literatura para los niños. La necesidad que tenemos aún, y seguimos teniendo todos los días, Nercy, de educar a nuestras más jóvenes generaciones. Es un empeño invaluable, sin duda. Y en la literatura sin que se den cuenta que los estás educando. Exactamente. Así bajito. Ese es el mejor camino, cómo llegar a ellos en cada uno de esos libros. Y yo creo que por eso también nos satisface tanto que la Feria del Libro esté dedicada a una autora que hace sus obras desde Pinar del Río y que además se dedica en ese espacio de seguir haciendo radio, además puedes hacer buena literatura infantil para los niños de Cuba y de otras partes del mundo, porque las obras de Nercy también han sido editadas en otras partes del mundo. Muchísimas felicidades, Nercy. Gracias, gracias.
Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Este viernes, la violencia en el deporte sobre la mesa. ¿Es el deporte escenario propicio para la violencia? ¿Son permisibles en nuestra sociedad las agresiones en los terrenos deportivos? ¿Qué factores influyen en esta manifestación de indisciplina social? ¿Cómo enfrentarla? A este acuciante y muy actual tema estará dedicada la mesa redonda del viernes, en la que reconocidos periodistas y psicólogos sostendrán el análisis y aportarán sus ideas para el necesario debate colectivo sobre los valores que deben prevalecer en nuestra sociedad. Acompáñenos el viernes en la mesa redonda. Un importante y actual debate que tendremos el viernes en esta mesa redonda. Pero hablando de la Feria del Libro, por supuesto que además de las novedades que de la literatura internacional se puedan recibir en un evento como este, nuestro pueblo busca la buena literatura cubana. Y una gran responsabilidad en esa difusión de la literatura cubana lo tiene la editorial Letras Cubanas, que dirige Rogelio Riverón. Riverón, ¿qué novedades, qué de nuevo, qué libros en particular usted sugeriría de los que se están presentando en esta Feria del Libro? ¿Cómo se ha buscado pues diversificar también la presencia de la literatura cubana, ya no solo con lo que hace Letras Cubanas, sino incluso otras editoriales de provincia? Sí, buenas noches. Bueno, la misión de una editorial como Letras Cubanas, que tiene un prestigio bien asentado, bien ganado, me puedo extender al hablar de ello, puesto que no es mi mérito. Es decir, su tarea es trabajar el canon, digo trabajar porque la preocupación de una editorial debe ser mantener activados aquellos libros que son patrimonio de la nación, pero no solo a partir de la reedición constante, sino de explicaciones desde la contemporaneidad a través de prólogos actualizados, de especialistas, epílogos incluso, es decir, mantener el canon, mantener buena comunicación entre el lector y los autores contemporáneos, que en Cuba es evidente que hay muy buenos autores contemporáneos, y además no creerse aquello del elitismo y trabajar además con escritores más jóvenes que así lo merezcan. En ese sentido, a mí me gustaría proponer como novedades, lo son, aunque haya reediciones para esta feria, en primer lugar la novela República Angelical de Rolando Rodríguez, que es una novela que... Premio Nacional de Ciencias Sociales, uno de los autores a los que se dedica a esta feria también. Uno de los autores homenajeados junto a Nercy en esta edición de la feria. Una novela cuya última edición en Letras Cubanas fue del año 1986 y que ahora él ha trabajado concienzudamente para esta edición. Me gustaría hablar de un libro interesantísimo que se llama Pisto Manchego, que es una recopilación de crónicas que Nicolás Guillén publicó en el año 1924 en El Camagüeyano, un periódico de la ciudad de Camagüey, y que se demoró, es decir, yo a veces me veo tentado a decir que se demoró un poco en Letras Cubanas, pero cuando pienso en la envergadura del trabajo que hubo que realizar, me parece que no, que salió en el tiempo justo. Ahí están esos 3 tomos que hemos trabajado de conjunto con compañeros de Camagüey y que son una delicia, puesto que el estudioso y el lector con un poco de chispa va a descubrir ahí el germen de todo Guillén, es decir, los temas que lo preocupaban, su ironía, el ritmo, la cadencia de la prosa guilleniana en este caso, pero quién sabe si incluso de sus búsquedas con los ritmos populares. Es un libro exquisito que me gustaría proponer. Quisiera proponer además una nueva edición de Hombre sin Mujer de Carlos Montenegro, una novela que es un clásico ya de la literatura cubana,
cuya primera edición, creo recordar, fue en el año 1936. Es una novela que incluso van pidiendo por el stand de la editorial, porque este año pasó una cosa que quiero resaltar públicamente. La prensa hizo un trabajo previo a la serie muy interesante, trabajos de fondo con las editoriales, y por ejemplo, lo que publicó el diario Granma, a mí me ha servido de mucho, porque los lectores van al stand exigiendo que estén allí los libros que nosotros anunciamos. Incluso hay libros que no han podido estar a tiempo y nos dicen, pero ustedes dijeron que iban a estar. Lo cual nos obliga incluso a reconsiderar, hasta donde sea posible, el plan de publicación del año 2014. Fíjate qué cosa más interesante. Hay un plan aprobado, tiene un presupuesto, pero a partir de la interacción con los lectores en la Feria del Libro, nos hemos dado cuenta... ¿Cuál es la real demanda de esos lectores? Cómo no, que hay libros que no deberían faltar, y son casi siempre clásicos, por supuesto. Los puedo mencionar: Cecilia Valdés, Mi tío el empleado, Paradiso, lo piden mucho, y hay que responder a estos lectores porque son demandas auténticas. Fíjate que te he mencionado libros que son canónicos en la literatura cubana, aunque el lector tiene derecho a pedir cualquier tipo de literatura, y de hecho piden la reedición de la poesía de José Ángel Buesa, cosa que a estas alturas nosotros no debemos considerar algo menor. Tiene su importancia y ahí está. Me gustaría hablar también de una antología de poesía titulada La Catedral Sumergida, que incluye a mujeres poetisas cubanas. Están las mejores poetisas cubanas del siglo XX radicadas en cualquier lugar del mundo. Toda la que dio su autorización está en este compendio muy serio y muy interesante que vamos a presentar también en la Feria del Libro. Tenemos también el diario de Carpentier, el llamado Diario de Venezuela, que recoge el periodo de 1951 a 1957. Que fue muy recientemente terminado. Estuvo dentro de la papelería inédita de Carpentier, y se publica ahora un periodo tan interesante en su estancia venezolana como es, por ejemplo, la época en que publicó Los Pasos Perdidos. Y es interesante, los lectores están pidiendo mucho El Reino de este Mundo, que es algo que hace rato que no reeditamos. Nosotros tenemos muy buena comunicación con la Fundación Alejo Carpentier, y trabajamos de conjunto. Tratamos de sacar más de un libro de Carpentier al año, porque hay una colección llamada así, Biblioteca Alejo Carpentier, y tenemos que pensar en publicar El Reino de este Mundo. De autores contemporáneos tenemos una novela de Arturo Arango muy interesante, Muerte de Nadie, y no quería dejar de referirme a la autobiografía de Samuel Feijó, titulada El Sensible Sarapico, que es en propiedad la última parte de su autobiografía. Algunos le llaman Las Memorias, porque la primera parte ya él la dejó toda en la revista Signos, y hemos rescatado también en Letras Cubanas estas memorias, que son una exquisitez. Daba la impresión al principio de que aquello era una cosa desorganizada, y cuando los editores se han puesto a trabajar, es Feijó por todos los costados. Es para disfrutar. Sí, cómo no. Me gustaría mencionar poemarios de Roberto Méndez, de Edelmi Janoceto, y también los cuentos escogidos de Onelio Jorge Cardoso, que pudimos publicar y presentar hoy en el coloquio que la feria dedicó al centenario de Onelio. Es una edición sin ánimo de lucro, de hecho es de distribución gratuita, lo aclaro, pero hemos logrado publicar a un escritor que es patrimonio de la nación cubana, y hoy tuvo su homenaje en la feria. Letras Cubanas, Rogelio, tiene un poco, podemos decir, la exclusividad, como lo tiene Ediciones Unión, quizás de lo mejor de la literatura cubana, pero ¿cómo tú valoras esa interrelación también con las editoriales de provincia que están pues revelándonos autores nuevos, literatura nueva también dentro del panorama cultural cubano? Mira, técnicamente el Instituto Cubano del Libro maneja un término que es el de plan especial, que se supone al que entran, al que de hecho entran libros que soporten una tirada masiva. Y lo que era antes una exclusividad de las editoriales del Instituto Cubano del Libro, de las centrales, de estas que están aquí, más la Editorial Oriente, ahora ha pasado a ser una modalidad que explota muy bien las llamadas editoriales de provincias, la del sistema de ediciones territoriales. Y hay libros muy interesantes de Ediciones La Luz, por ejemplo. Creo que han publicado una antología de Gastón Vaquero por su centenario. Hay un libro de la editorial Capiro
del estudioso cubano Roberto González Echevarría, un catedrático de universidades norteamericanas, y que han sido publicados en ediciones importantes por editoriales de provincia. Quería referirme a eso, es decir, yo tengo un conocimiento evidentemente más sosegado de mi editorial, pero hay muy buenos libros de autores cubanos contemporáneos en Unión, en Oriente, en las editoriales del sistema de ediciones territoriales. Gracias, Rogelio. El próximo domingo por el canal Educativo 2 en la Mesa Redonda, estreno del documental Cuando tiembla la tierra, de Mundo Latino. Pueden ser pulsos pequeños. Con la guía de expertos cubanos en sismología, una aproximación detallada al mapa y a la historia de los movimientos sísmicos más importantes que ha sufrido Cuba y a las experiencias y traumas que provocó el terremoto que se produjo el 20 de marzo del 2010 en Santiago de Cuba. Este domingo a las 7 pasado meridiano por el canal Educativo 2, Cuando tiembla la tierra. 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Del 13 al 23 de febrero en la capital y hasta el 9 de marzo en todas las provincias del país. Invitado de honor, República del Ecuador. Dedicada a los escritores Nercis Felipe y Rolando Rodríguez. En homenaje al aniversario 200 del natalicio de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Y la ciencia hecha libros también tiene su presencia, y más allá, hecha también multimedia, tiene presencia en esta feria. Y no solo las ciencias sociales, tradicionalmente uno de los grandes pensadores de las ciencias sociales cubanas es homenajeado en la feria, pero se va mucho más allá, y de eso me gustaría hablar con Juan Carlos Santana, director de la editorial Nuevo Milenio, la editorial que dentro del sistema del Instituto del Libro pues se dedica fundamentalmente a las tareas de la ciencia. ¿Qué novedades tenemos en el campo de la ciencia en esta Feria del Libro? ¿Qué le sugeriría a usted, Juan Carlos, a nuestros lectores para ir a buscar en los estantes de la Cabaña o del Pabellón Cuba o los que estén después en las provincias? Buenas noches, Randy. La editorial Nuevo Milenio está pasando por uno de sus mejores momentos, es decir, la feria tiene a Rolando Rodríguez como el autor, a uno de los autores a los que se le dedica el evento, y además ha tenido la suerte también de que este evento ha servido para entregar el premio de edición a Neida Izquierdo, una de nuestras editoras. Por lo tanto, de alguna manera también hemos sido homenajeados por este evento, lo consideramos Ciencias Sociales y Científico Técnico, que son los dos sellos que se reúnen bajo el nombre de Nuevo Milenio, de editorial Nuevo Milenio. Es una, como ustedes conocen, es un grupo, una editorial que trabaja diferentes temas que van desde la historia, la antropología, la etnología, la economía, la política, y pasa también por las ciencias médicas, el deporte. Por lo tanto, es un diapasón amplio de temas los que se tratan allí. Nosotros, por ejemplo, hemos dedicado la feria a Rolando Rodríguez, y por eso hemos editado y reproducido una parte considerable de su obra, de Dos ríos a caballo y Con el sol en la frente. Es una obra que publicó la editorial Capiro también para apoyar a nuestra editorial. Asimismo, La toma de las tunas fue publicada por la editorial San López, pero nuestra editorial trabajó La revolución que no se fue a Bolina, Los vientos huracanados del sur, una historia que Rebelión en la República, que son 3 tomos, y así hemos ido trabajando otros temas dentro de la literatura científico, de ciencias sociales y científico-técnica. A nosotros nos gustaría resaltar por el sello de científico-técnica un libro de muchísima actualidad que se titula, y acaba de ser presentado en estos días en la feria, Abrir y mantener un negocio por cuenta propia, así como Cuba, las rutas necesarias
del cambio económico, son libros que van... Son libros que tienen que ver con la actualidad de nuestra nación. Actualidad. Y asimismo, con prólogo de Ramón Labañino, nosotros hemos publicado Socialismo Traicionado, de dos norteamericanos, Joseph Jameson y Roger Kiran, que han estado presentes en la feria. ¿Qué sucede? Que nosotros hemos tenido la posibilidad de sacar de la cabaña con una parte de nuestra producción literaria. Hemos tenido la posibilidad de utilizar la subsede, por primera vez, la Universidad de La Habana como subsede de la feria, y allí se han producido muy importantes coloquios. Un coloquio dedicado a las ciencias sociales y también uno dedicado a las ciencias exactas, especialmente dedicado a la química y a sus manifestaciones. También tuvimos un evento que se desarrolló en la Casa del Alba Cultural, que es un encuentro de historiadores, donde durante 4 días los historiadores cubanos estuvieron hablando acerca de la historiografía. Allí se presentaron también los títulos de Rolando Rodríguez, se presentaron un grupo de títulos que permitieron recorrer un camino de la historia. Nosotros presentamos también, y fue noticia durante la semana anterior al inicio de la feria, y se volvió a presentar allí por su trascendencia, Historia de una gesta libertadora de 1952 a 1959, de la autora Georgina Leiva Pagán, que tiene prólogo del comandante Fidel Castro. Y este es una obra muy interesante porque por primera vez se trata de la importancia que tuvo el trabajo de inteligencia que se desarrolló por el ejército rebelde desde la Sierra Maestra. Es un libro que recomiendo. Mañana estaremos publicando en Cuba Debate ese prólogo del comandante jefe Fidel Castro al libro de Georgina Leiva Pagán. Randy, yo debía haber mencionado que el título Socialismo Traicionado de estos dos norteamericanos, los que hice referencia, tiene también un prólogo del héroe de la República, Ramón Labañino, y es uno de los libros que tuvieron mucha aceptación en el evento de la Universidad de La Habana, donde se presentaron los autores para hablar del título. También uno de los sucesos que tiene que ver con las ciencias sociales, siempre en la Feria del Libro, Juan Carlos, es la entrega del premio Pensar a Contracorriente, que se convoca todos los años y que reúne una buena cantidad de pensadores e intelectuales, no solo cubanos, sino incluso de la región. Esta 11ª edición del concurso dio a conocer hoy su premio. Si nos adelanta pues el resultado y le puede hablar a nuestros televidentes sobre por qué el ganador de este premio. Bueno, efectivamente, en la tarde de hoy, a las 4 de la tarde, en la sala Guillén, se hizo público el resultado de la 11ª edición del premio Pensar a Contracorriente, que fue, desde hacía mucho tiempo no sucedía, ganado por un cubano, con el trabajo Alba a Debate, Sostenibilidad o Insostenibilidad, una mirada desde Cuba, presentado por José Ángel Pérez García. Investigador del Centro de Investigaciones de Economía Mundial, panelista asiduo también de nuestras mesas redondas y que ha ganado el premio este año. Asimismo, este premio otorga un premio especial, una especie en peligro, que trata sobre el cuidado del medio ambiente, y en esta ocasión le tocó el premio al trabajo El Coyote y su bol de polvo hacia un ecologismo multicultural en Estados Unidos, de Rafael Rodríguez Cruz, un investigador puertorriqueño que fue premiado teniendo en cuenta la riqueza del tema, la maestría con que se trató, la maestría literaria con que se trató el tema, la originalidad y por supuesto el rigor científico. Este es un evento en el que también se otorgaron algunas menciones a trabajos muy interesantes, entre los que deben destacarse el trabajo Cuba, Bases y Complejidades de la Política Económica Actual, de José Luis Rodríguez, exministro de Economía nuestro. Es necesaria una revolución militar integral de nuestra América, de Mario Oswaldo Ramos Lucero, de Ecuador. Y debe señalarse también divulgar el pensar y el pensamiento a contracorriente, de Fran Rodríguez Bueno, de Cuba. Estos han sido trabajos que durante mucho tiempo han aparecido en la colección Pensar a Contracorriente, que edita también la editorial nuestra, y que presentó hoy el número 10 correspondiente al concurso que se el año pasado. Y bueno, estos trabajos que aparecen en este año premiados y otros más que tuvieron derecho, según las consideraciones del jurado, a ser editados y publicados, serán los que integren la versión número 11 de este libro que aparecerá en la colección. Bueno, pues ya le damos otra sugerencia: busque ese número 10 de Pensar a Contracorriente con los trabajos premiados del año pasado y esperemos
pues los que se publicaron, los que se premiaron este año y que se han publicado el próximo año, son parte también de las contribuciones que desde las ciencias sociales y de la ciencia en general se sigue haciendo al debate contemporáneo en nuestro país, en el que la editorial Nuevo Milenio pues tiene un importantísimo papel. Me quedan apenas algunos minutos, Jesús David, pero me gustaría ahora no dejar de hablar de lo que va a pasar en provincias. Ya La Habana está, podríamos decir, empezando su etapa final de feria, pero comienza las ferias en los territorios. ¿Qué ideas se han organizado? ¿Cómo va a estar estructurado la feria en las provincias y qué presencia tendrá también de intelectuales cubanos, de los autores homenajeados? Bueno, en efecto, en la zona occidental del país, desde Santi Espíritus a Pinar del Río, la feria se desarrollará del 26 de febrero al 2 de marzo. Ya la feria en las provincias ha ido adquiriendo una peculiaridad que después de 13 ediciones, ya cada territorio ha particularizado su feria, promueve sus autores, los autores que publican con su sello editorial y también los autores que quiere traer a la provincia con los libros que quiere. Recuerdas que al principio te hablé de la velocidad de este año de la producción. Eso permite que la distribución a lo largo del país haya sido mucho más coherente y que los libros estén en la mayor cantidad posible de títulos distribuidos en las provincias, lo cual satisface las demandas de la población lectora y también permite sostener de una manera más coherente los programas. Los programas, claro, que puedan hacerlo ya organizado. Entonces, en la mitad oriental del país, desde Ciego hasta Guantánamo, se desarrollará la feria del 5 de marzo al 9 de marzo, con la clausura en la noche del 9 en la ciudad de Santiago de Cuba, como ya es habitual. Los autores homenajeados tienen ambos en cada zona del país recorridos que van a ir visitando las provincias que ellos han elegido y que se han colegiado entre el comité organizador de la feria y las autoridades locales, gobiernos, sectores de cultura, centro del libro. Y bueno, va a haber una presencia de ambos a lo largo de todo el país, con sus libros, con eventos, con presentaciones, coloquios. Y bueno, te decía, cada provincia tiene su... Y se impulsará sobre todo la literatura local en cada una de las sedes provinciales. Sí, pero como también están las editoriales que comentaba Riverón, cubanas, ¿no? Letras Cubanas, Unión, Oriente, Abril y, por supuesto, en muchos lugares, cuando uno revisa los programas que cotejamos entre el Instituto Cubano del Libro y las provincias para organizar la feria, se da cuenta que va a haber también una presencia ecuatoriana. Eso te iba a preguntar, el hecho de que Ecuador sea país homenajeado, ¿se va a extender también en su proyección hacia las provincias, es decir, con presencia de literatura? Básicamente, en muchos de los programas de las provincias hay espacios dedicados a reflexionar y comentar sobre la literatura ecuatoriana. Y sobre todo en la parte occidental, porque está más próxima en el tiempo, algunos autores que van a prolongar su estancia en Cuba, pues participarán en provincias cercanas como Pinar del Río, Matanzas, o Artemisa, o Mayabeque, incluso Cienfuegos. O sea, van a tratar de estarse moviendo, lo cual convierte en ese momento a la feria en una novedad que no suele ser usual, que los autores extranjeros se mantengan después de la clausura de la feria de la Cabaña. Va a ser un aporte también de los ecuatorianos, que por cierto hay estudiantes ecuatorianos también en varias provincias de nuestro país. Será una oportunidad también para que su cultura esté presente en este escenario de la feria. Bueno, pues ya lo saben, estará después, una semana después, terminada en La Habana, comenzará la feria en las provincias occidentales y hasta el 9 de marzo concurrirá la feria entonces a las provincias del oriente del país, con la clausura en Santiago de Cuba como es habitual, y ya para entonces, bueno, se estará conociendo también a quién estará dedicada la feria el próximo año, a qué país, a qué autores, y será arrancada para organizar la 24ª edición de esta Feria del Libro, que sin duda es el evento cultural más masivo, el más visible de nuestro país, que ya va creando una tradición también en todos los lectores y en todos los cubanos. Una tradición que también obliga, yo creo que uno de los grandes retos está en que no solo la feria sea presencia, sino también lectura, que los libros lleguen a las manos, pero que también se lean y que sean una contribución importante a ese propósito de que leer sea crecer espiritualmente, crecer como seres humanos, crecer desde la lectura infantil de Nercy Felipe hasta la literatura histórica de Rolando Rodríguez, crecer con cada uno de los pensadores y de los buenos
literatos que tenemos en nuestro país. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber estado esta noche con nosotros, y a quienes no se han dado la vuelta por la cabaña, el pabellón Cuba, cualquiera de las sedes de esta feria, que lo hagan, todavía están a tiempo, y en las provincias, por supuesto, que cada uno de ustedes se llega a las sedes que tendrán la Feria del Libro en cada uno de los territorios. Nos despedimos pues diciéndole que a las 9:30 de la noche estaremos de nuevo con ustedes hablando sobre la situación de Venezuela en nuestra mesa redonda internacional de Telesur, que la podrá ver por el canal educativo 2, 9:30 de la noche, repito, y me despido con las imágenes del día, que son las de esa manifestación masiva del pueblo bolivariano y especialmente de los trabajadores petroleros hoy en Venezuela. Muy buenas noches. Thank you.